quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa ser diferente. Doy gracias, Señor, hermanos, amados, hermanas. Doy gracias al Señor por haber podido llegar. Se ve que llegué casi a horario porque venía muy despacio. Y bueno, gracias al Señor. Le mando un abrazo fraternal, un saludo a todos los hermanos y hermanas que escuchan la radio La Predicadora, la 94.1, aquí en La Ferrere. Gracias al Señor porque podemos usar este instrumento para poder extender el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a todos los hermanos de la congregación. El Señor bendiga grandemente la vida de cada uno. Saludo especialmente a Jesús, que fue su cumpleaños. Y bueno, es un poco atrasado el saludo, pero igual lo quería saludar. Bueno, a su papá, a su mamá, a la hermana Rosemary, hermano Juan, y al hermano Marco, a su esposa, a todos los hermanos, al hermano Nicolás, al hermano Andrea, hermano Estela, que el Señor bendiga grandemente a todos los hermanos, al hermano Fabio, a su familia. Bueno, hay tantos hermanos para saludar. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a ir a la palabra. Mi esposa hoy no está conmigo porque está despidiendo los restos de su hermano, que falleció su hermano allá en Garín, y está en aquel lugar despidiendo los restos de su hermano junto con su familia. Señor, fortalezca a mi esposa, y bueno, con más poder cada día. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que cuidarnos mucho de esta enfermedad. Si bien el Señor nos guarda, hasta aquí nos guardó. Hace un año que está la enfermedad y no nos hemos enfermado. Y eso gracias al Señor. Y bueno, pero tenemos que tomar las precauciones, tenemos que guardarnos y bueno, hermanos, seguir los consejos que nos dan para que no nos contagiemos. Ahora está la vacuna, gracias al Señor, aunque yo todavía estoy esperando que Dios obre con su poder y quite todo poder a este virus y desaparezca. Para Dios nada es imposible, hermanos. Vamos a hacer una oración. Si usted tiene pedido de oración, puede hacerla acá en la radio. No, tenemos nuestro canal que se llama La Última Trompeta. Pastor Ramón Encina, usted puede entrar en YouTube. No, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y ahí puede ver todos nuestros programas y nuestras prédicas, nuestros cultos. Saludo a todos los hermanos, amigos que me conocen. Un fuerte abrazo. Nunca los olvido, siempre los recuerdo y los llevo en mi corazón. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos amados, porque no podemos empezar sin la oración, ¿verdad? Padre amado, estoy delante de tu presencia para pedirte en el nombre de Jesús que respaldes tu palabra, que uses mis labios, mi corazón, mi mente, sabiendo que todo lo que tengo es tuyo, Señor. Y tú eres mío, Señor amado, y te pido en esta hora que tú seas glorificado por medio de este instrumento que has escogido para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que todo sea para tu gloria, Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor hoy. Quería compartir con ustedes un tema que me viene dando vueltas ya algún tiempo, como todos los temas, ¿vio? No es que un tema uno lo comparte, sino que uno viene meditando a veces días, a veces meses. La meditación es así. Cuando yo era joven, que tendría más o menos 19 años más o menos,
había un hermano, un amigo un hermano precioso que hoy vive, gracias al Señor, tiene como 83 años. En aquel tiempo, lógicamente, era muchísimo más joven, era pastor de una iglesia. Yo iba a sus reuniones, me gustaba mucho la forma de que él hacía las reuniones, la prédica que él tenía. Y yo lo admiraba, vio como ese joven que tiene admiración. Y yo le decía, un día terminó el culto y lo saludé y le digo, yo quisiera ser algún día ser predicador. Quisiera predicar la palabra del Señor, hermano. Y el hermano me dice, mirá, Ramón, la responsabilidad que vos tenés delante del público, detrás del púlpito, la tenés delante del púlpito. O debajo. Porque los púlpitos antes estaban arriba. Esa es la responsabilidad. Y un mensaje dura toda la vida. Una palabra que nosotros hablamos, eso se elabora toda una existencia de una persona. ¿Cuánto cuesta preparar una predicación? Toda una vida, una sola predicación. Fíjese que entonces cuando predicamos la palabra de Dios, predicamos lo que hemos vivido. No podemos predicar lo que solamente se nos enseñó, sino lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado. Y después con el tiempo Dios nos levanta y nos pone detrás de un púlpito, por su gracia, viendo nuestro corazón, viendo cuál es la intención y bueno, y entonces derramamos en ese púlpito como Pablo, ¿no? Que él se derramó como libación sobre la vida de los creyentes. Nosotros derramamos sobre la iglesia la predicación que Dios nos da en ese día, pero que tuvo una preparación de una vida, es decir, la nuestra. Predicamos lo que hemos vivido, lo que Dios nos ha enseñado. Eso es lo que predicamos o tratamos de hacerlo. Y hoy quiero hablar con ustedes, compartir con ustedes un tema que me vino rondando la cabeza. Alabado sea el Señor, y que creo que es de mucha edificación para la iglesia. Porque nuestro evangelio no es para el mundo. El evangelio que nosotros predicamos, aunque tiene un mensaje para el mundo, pero especialmente no es para el mundo. Tenemos el mensaje de la salvación, de la regeneración, de la conversión. Ese mensaje lo tenemos, por supuesto, pero nuestro mensaje es para la iglesia, para los creyentes, para aquellos que están dentro de las iglesias. No, que este mensaje, que es un mensaje de perfeccionamiento, no, este mensaje Dios le reveló al apóstol Pablo, y Pablo lo escribió en sus cartas, y hoy el Espíritu Santo usa sus cartas para que nosotros seamos entendidos en lo que el Cristo resucitado le quiso dar a conocer al apóstol Pablo. Entonces, predicamos el evangelio para la iglesia, para los santos, para los creyentes. Y eso es más difícil que predicarle el evangelio al mundo. No, es más difícil, mucho más difícil. Porque hay tantas enseñanzas, hay tantas doctrinas. Y bueno, y entonces la verdad a veces no se ve. Había un hombre que tenía una biblioteca en su casa, era muy grande la biblioteca, casi un museo. Y un hombre interesado en querer conocer los libros que este hombre había leído, fue a la casa de este hombre y por curiosidad quería conocer, le gustaba mucho la lectura, amaba mucho los libros y fue a conocer esa biblioteca que él le habían hablado y al acercarse a la casa tocó el timbre y el hombre dueño de la casa lo atendió y le preguntó qué quería y él le dijo, yo quisiera
conocer su biblioteca, porque me dijeron que es muy grande, muy extensa. ¿Cómo no?, le dijo el hombre. Y cuando entró al lugar de la biblioteca, vio solamente la Biblia. No había otro libro. Solamente la Biblia. Y el hombre, admirado y decepcionado, por así decirlo, le pregunta al dueño de la casa: ¿cómo es posible que unos estantes tan inmensos, tan hermosos, tenga solamente un libro? Hablando de las diferentes doctrinas y de las diferentes enseñanzas que hay hoy en las iglesias, ¿no? ¿Cómo es posible que haya solamente un libro que sea la Biblia nada más? Era una Biblia hermosa, preciosa. Y dice: lo que pasa que el mensaje que tiene este libro no puede ser mezclado con otros mensajes. Si yo pongo este libro en medio de miles de libros, de cientos de libros, el mensaje se va a perder. La gente no va a poder distinguirlo. Para que la gente lo distinga, yo solamente tengo la Biblia. Y yo le aconsejo que usted lea estos 66 libros y su vida va a ser transformada, si usted cree. Y entonces nosotros vemos, ¿no?, que hay demasiadas enseñanzas, demasiadas doctrinas, pero la Biblia no se ve. Lo que está contenido en la Biblia no se ve porque hay demasiados libros, entre comillas, ¿verdad? Demasiado conocimiento. Nosotros exhibimos solamente un libro, que es la Biblia. Aprendimos de ese hombre. Ese hombre fue el apóstol Pablo, ¿vio? Él entró a Grecia, a la Areópago, creo que se decía, y eran hombres con mucho conocimiento, con mucho estudio, pero tenían un lugar que decía: al Dios no conocido. Y Pablo fue y les predicó ese Dios. Y bueno, y nosotros predicamos la Biblia, predicamos la palabra de Dios para la iglesia, Y esto es precioso, es maravilloso. No necesitamos otro libro, no necesitamos mentes sobresalientes, necesitamos hombres de fe, mujeres de fe. No necesita, Dios necesita personas que crean en este libro tan antiguo, tan viejo como la tierra misma. Porque este libro nos habla de la eternidad antes que el mundo fuera sumergido en las tinieblas, y nos habla después de que este mundo sea transformado y vuelva a la eternidad con Dios. La Biblia es un libro precioso, maravilloso, tiene un contenido que yo no tengo palabras para pronunciar lo hermoso y lo divino que hay dentro de este libro. Nos ha cambiado la vida, el corazón, nos ha cambiado la mente. Cada partícula de nuestro ser tiene amor por este libro, por lo que contiene el libro. Y bueno, y predicamos eso, predicamos un único libro. Yo digo, muchas veces me propuse escribir el libro. Un libro quería escribir yo de alguna manera. A veces mi esposa me dice: escribí un libro. Yo le digo: si ya está todo escrito, amor, ¿para qué voy a escribir? ¿Para qué voy a añadir más a lo que está escrito? Ya está escrito, ¿no? Lo que el hombre necesita saber ya lo hablaron otros antes que nosotros. Y bueno, hermanos amados, vamos a dejar un poco la filosofía y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Más que dice: cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón,
Esta es la palabra de fe la cual predicamos. Que si confesáramos con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué maravilloso, ¿verdad? Es un texto tan sabido. Pero siempre se saca algo nuevo. Algo que renueva nuestro corazón, nuestro entendimiento. Quiero referirme específicamente a lo que dice el versículo 9. Que si confesares con tu boca, gloria al nombre del Señor. Nosotros, los hijos de Dios, también somos hijos de la fe de Abraham, ¿vio? Porque así está escrito. Somos hijos de la fe de Abraham. Y como hijos de la fe se nos llama a nosotros, ¿no?, los justos, porque Abraham fue declarado justo por la fe y nosotros somos justos también por la fe. ¿No? Somos justos por la fe, somos hijos de Dios. Y estamos llamados a vivir por fe. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? El justo por la fe vivirá. ¿Quién es justo? Todos aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Que lo han recibido en su corazón y lo han confesado con su boca, que Jesucristo es el Señor, porque lo dice ahí en ese mismo versículo, el mismo capítulo, perdón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces fíjese que nosotros alcanzamos la justificación por medio de la salvación, o la salvación por medio de la justificación. Yo creo que alcanzamos la salvación por medio de la justificación. Somos justos y somos salvos. Alabados. Primero fuimos regenerados. No, nuestro espíritu ha sido regenerado, ha vuelto a la vida con Dios, a la comunión con Dios. Dios regeneró nuestro espíritu, lo hizo de nuevo. ¿Cuándo? Cuando se unió a nuestro espíritu, Él lo hizo de nuevo. Nuestro espíritu fue vivificado. Así como cuando Cristo estaba muerto, Él fue resucitado, fue vivificado. Así nuestro espíritu estaba muerto y fue resucitado y fue vivificado por medio de la vida de Dios. Bueno, y entonces nosotros ahora, los justos, hemos sido resucitados, hemos sido regenerados, hemos sido vivificados, los justos. ¿Y qué dice? El justo por la fe vivirá. Y esto parece que se entiende, pero yo creo que no se entiende. Que nosotros tenemos que vivir por fe y para fe. Vamos a leerlo ahí, en Romanos capítulo 1, 17, perdón. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. ¿Vio? Qué maravilloso. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, o para fe. El justo por la fe vivirá. Entonces nosotros vivimos por fe, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor, vivimos por fe. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es dar por cierto, es una palabra griega que creo que es pistis, del griego es pistis, y significa creer. Espere que ya se me fue de la cabeza un segundito, que ya se me viene. Pero más o menos significa creer lo que Dios dice, o dar por cierto lo que Dios dice. Eso significa pistis. Eso es fe. Nosotros, ¿por qué tenemos fe? Porque creemos lo que Dios dice. No en lo que dice fulano, mengano, o una religión, otra religión, no, sino lo que Dios dice. Eso es pistis, o dejarse convencer por el consejo de otro,
Nosotros nos hemos dejado convencer por Dios. Dios nos ha convencido a nosotros de que creamos lo que Él dice. Entonces nosotros, los que somos de la fe, nosotros tenemos que vivir por fe. La fe, si declarar es con tu boca, nosotros tenemos que ver que la fe tiene dos lados. Una es creer, creemos lo que Dios dice, y otro lado de la fe es declarar lo que Dios dijo. Yo debo de declarar lo que Dios dice. Ahora, cuando Dios dice que nosotros los justos debemos de vivir por la fe declara muchas cosas, hay muchas cosas para declarar. Porque Dios dice muchas cosas sobre nosotros y sobre Él mismo. Dios dice muchas cosas. Y nosotros tenemos que creer lo que Dios dice y declararlo. Por eso Jesús dice, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Os digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. En Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. En 1 de Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene también al Padre. En 1 de Juan 4:15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Gloria al nombre del Señor. Ahí en Mateo 16:16 respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una confesión que él hizo. También Natanael, en Juan capítulo 1:49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Se acuerda la mujer samaritana? En Juan 4:29, venía y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Le confesó. Juan 6:69 dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir que nosotros somos de la fe y la fe declara. Porque o confiesas, nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Cordero del Antiguo Testamento que vino a morir por los pecados de todos nosotros. Jesucristo era el Cordero perfecto. Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y Tomás, ¿se acuerda la confesión de Tomás? Dice en Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Confesó, ¿vio? Pero también está la negación. En Mateo 10:33 dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Vio? A Pedro el Señor le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negará 3 veces. En Mateo 26:69 Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó un criado diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y así podíamos seguir por medio de la Escritura. ¿Qué es tener fe? ¿Qué significa tener fe? Tener fe significa declarar en lo que hemos creído. El justo por la fe vivirá. ¿Qué hemos creído? Hemos creído lo que se nos enseñó. Lo que nos enseñó Dios. Lo que nos enseñó el Espíritu Santo. Entonces nosotros creemos.
El Espíritu Santo, por ejemplo, nos enseñó que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Aquellos que somos de la fe, nosotros creemos eso y lo declaramos. ¿Qué declaramos? Que Jesús llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. No solamente lo creo, sino que lo declaro. Entonces viene la enfermedad a mi cuerpo y entonces yo me tomo de aquella palabra que me enseñó el Espíritu Santo, que me enseñó el pastor a través del Espíritu Santo, y declaro: Señor, tú llevaste mis enfermedades y mis dolores en la cruz del Calvario. Lo declaro, Señor. Señor, yo estoy sano, estoy libre. Y por ahí estoy tomando un medicamento, estoy haciendo quimio. Y cuando declaro eso, tengo que dejar de hacer eso. Porque estoy declarando la fe. Estoy declarando algo que no es como si fuese. Señor, tú llevaste mis enfermedades, tú llevaste mi cáncer a la cruz del Calvario y lo crucificaste. Tú llevaste mis dolores, Señor. Pero esto hay que tener una fe verdadera. La fe es algo que va creciendo en nosotros. Es un conocimiento, tal vez, o es parte de una vida. ¿Qué es la fe? La fe es parte de una vida, es el Señor Jesucristo mismo creciendo dentro de nosotros. ¿Vio? Porque la fe se consumó en Cristo. Ahí se consumó la fe de Abraham en Cristo. Es decir, que Abraham y todos los que fueron sus descendientes no, en ellos iba creciendo la fe hasta que la fe parió a Cristo el Señor. Entonces la fe ahora es una persona que ha pasado por la encarnación, por el vivir humano, que ha pasado por la cruz, por la muerte, por el infierno, por la resurrección y por la glorificación. Es decir, que la fe que nosotros tenemos es una fe consumada, no es una fe que va creciendo. Aunque en nosotros crece, en cada uno individualmente esa fe va creciendo hasta llegar a ser Cristo una realidad en nosotros, pero en cuanto a Dios, esa fe ya está crecida, porque parió a Cristo y Cristo ya está crecido y sentado en su trono gobernando como sumo sacerdote, como rey. Ahora fíjese usted, nosotros somos de la fe. Si confesare, dice, que Jesucristo es el Señor. Entonces estoy enfermo y yo confieso que estoy sano, porque Jesucristo llevó mis enfermedades. Ahora yo estoy dolorido en medio de esa enfermedad. Pastor, usted no sabe el sufrimiento que yo tengo. Pero la Biblia dice que usted tiene que declarar la fe. Declare la fe. Jesús llevó mis dolores. Jesús llevó mis enfermedades en el madero. Él los llevó. Eso no lo va a llevar. Él ya lo llevó hace 2000 años atrás. Pero estoy muy dolorido, pastor. En medio de ese dolor usted declárelo. Y si su declaración es verdadera, si su declaración es sincera, entonces el Espíritu Santo lo va a hacer una realidad en su vida. Porque Dios lo único que premia es la fe, pero la fe verdadera. ¿Vio? Es la fe real, la fe que viene por el oír la palabra de Dios, por el entender la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos dicen, yo no entiendo la palabra? Pero si de esa palabra dependiera su sanidad, usted trataría de entender. Yo quiero entender. Y usted, para entender, ¿qué dice Santiago? Que usted tiene que orar a Dios y Él le dará entendimiento en la palabra. Porque la palabra no es, Dios no da a uno sí, a otro no. Dios le da a todos para que entiendan la palabra, de diferentes maneras. Entonces nosotros somos de la fe.
Si confesares, nosotros tenemos que confesar. Nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Y creemos en nuestro corazón, por supuesto. ¿Vio? Entonces, pero no solamente la confesión es para la salvación inicial, sino que la confesión que nosotros tenemos es durante toda nuestra vida. ¿Qué confesamos? Nosotros confesamos lo que hemos creído. ¿Cómo lo confesamos? Lo declaramos, Señor. Por ejemplo, en medio de la escasez, de la pobreza que tenemos, veo que tenemos tantas deudas, que tenemos tantos compromisos. Bueno, nosotros tenemos que decir, Señor, tú nos has bendecido con toda bendición. Tú nos has bendecido a nosotros. Entonces nosotros vamos declarando y así vamos saliendo de las deudas y así vamos saliendo de los problemas que se nos presentan, declarando, creyendo y declarando. Nosotros cuando participamos de la mesa del Señor, nosotros participamos de un pedazo de pan y de un poco de vino, pero nosotros hemos sido enseñados por la palabra de fe que el pan es el cuerpo de Cristo y que el vino es la sangre de Cristo. Entonces cuando nosotros vemos el pan encima de la mesa, de la mesa del Señor, vemos el pan y vemos el vino, pero nunca tomamos pan y vino, sino que tomamos la sangre de Cristo y comemos su carne. Porque para nosotros el pan es la carne. Eso por la fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el pan que comemos es el cuerpo de Cristo. Y el vino que tomamos es la sangre de Cristo. Entonces ya por la fe no estamos comiendo nosotros pan y vino, estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Jesús. Y eso es por la fe. Imagínense, hermano, nosotros no solamente, los que somos de la fe, no solamente creemos, sino que nosotros también declaramos, no es pan y tampoco es vino, es la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, eso es la declaración. Eso en cuanto a Dios, en cuanto a lo que Dios nos enseñó, pero en cuanto a nosotros, hay parte en que nosotros declaramos. Nosotros declaramos no como declara Dios, porque Dios ya declaró y ya hizo todo lo que tenía que hacer, pero ahora nos toca a nosotros declarar y nos toca a nosotros hacer. Bueno, por ejemplo, nosotros declaramos que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que ir a la iglesia. Tenemos que ir a la congregación. Porque ¿qué parte del miembro puede estar sin el cuerpo? Si yo digo que soy miembro del cuerpo de Cristo, tengo que estar en el cuerpo de Cristo. O si yo confieso que soy parte del cuerpo de Cristo, tengo que estar unido al cuerpo, unido a la iglesia. Si no estoy unido a la iglesia, entonces no es creíble que usted es miembro del cuerpo de Cristo. No es creíble, porque para que nosotros o alguien le pueda creer a usted que es miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene que ser miembro de la iglesia local o ir a la iglesia, a su iglesia, tiene que congregarse. ¿Vio? Igual con la mesa del Señor, si nosotros creemos que el pan es el cuerpo del Señor y el vino es la sangre de Cristo, tenemos que participar de eso. Si usted dice que tiene comunión con Cristo, tiene que participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, porque si no, no se puede creer. Por más que usted confiese que tiene comunión con el cuerpo de Cristo, con la sangre de Cristo, si no participa del pan y no participa del vino, usted no tiene parte no se le puede creer que usted tiene comunión con el Señor. Para que nosotros podamos creer que usted tiene comunión con el Señor, usted tiene que participar del pan, es decir, del cuerpo del Señor, y del vino, es decir, de la sangre de Cristo.
Esa es nuestra parte. Es decir que nosotros los de la fe declaramos, confesamos, nosotros confesamos, pero también esa confesión tiene que ser respaldado con un acto, con una realidad, por así decirlo. Si yo digo que soy santo, yo tengo que andar en santidad. Si yo digo que no soy pecador, tengo que demostrar eso, no tengo que vivir en pecado. Si yo digo que he crucificado la carne con sus pasiones y deseos, entonces yo tengo que mostrar con mis hechos, con mi vida, que eso es así. ¿Por qué te tengo que creer por lo que vos decís? Dios no te cree por lo que vos decís solamente, sino que Dios te cree por lo que nosotros hacemos o cómo vivimos. Entonces Dios nos cree y nos recompensa o no. Entonces, cuando nosotros hablamos de confesar con nuestra boca, creer con nuestro corazón y confesar con nuestra boca, estamos no solamente refiriéndonos a la salvación inicial, sino que ese creer y ese confesar, eso dura toda nuestra vida. Dura toda nuestra vida. Nosotros tenemos que creer que somos santos, entonces tenemos que andar en santidad. Nosotros tenemos que creer que somos justos, entonces tenemos que practicar la justicia. ¿Entiende? Nosotros ahora tenemos que creer, ¿no?, que somos un pueblo que le pertenece a Dios, entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios. Nosotros creemos que somos obedientes y desobedecemos la palabra de Dios. Y entonces, si decimos que somos obedientes y desobedecemos la palabra de Dios, ¿cómo es posible que creamos que usted es obediente? Usted muestra su obediencia por medio de la práctica, por medio de lo que usted hace. Pero también muestra la desobediencia por medio de lo que usted hace. Es decir, que los hechos que nosotros manifestamos no revelan lo que nosotros somos. Eso es lo que... Entonces, si confesares con tu boca, ¿quién puede confesar? El justo vive por la fe. Nosotros vivimos por la fe y para fe. Somos de la fe. La fe tiene dos lados, cree y declara. Nosotros creemos y declaramos y mostramos lo que declaramos. ¿Cómo mostramos lo que con nuestros hechos? Porque todos podemos decir muchas cosas, todos podemos decir grandes cosas, pero la realidad son los hechos, como muchos hombres han enseñado antes. La realidad son los hechos. Jesús, él decía que era el Salvador, que él había venido a salvar. Pero si no hubiera muerto en la cruz, ¿cómo le íbamos a creer? Él murió en la cruz. Él entregó su vida para que nosotros fuéramos salvos. Él dijo que era el Salvador, pero también lo demostró con los hechos. Él se entregó a esa brutal muerte, no en las manos de los pecadores, para que consumaran ese sacrificio que él estaba dispuesto a hacer, porque Jesús era un hombre de fe también. Él consumó la fe, la llevó a la máxima expresión. Eso quería compartir con usted, hermano amado, hermana amada. No es suficiente que usted crea. Si decimos que somos pecadores, estamos diciendo, porque estamos confesando, yo soy un pecador. ¿Qué está diciendo usted? Que usted es un pecador, ¿verdad? Entonces yo le estoy diciendo a usted que usted necesita un nuevo nacimiento, porque los pecadores necesitan nacer de nuevo. No, pero yo ya tengo un nuevo nacimiento, entonces usted no es un pecador, porque los pecadores mueren una vez
y no resucitan. Lo que resucita es una nueva creación, un hijo de Dios. Yo ya crucifiqué, el mundo está crucificado para mí, pero sin embargo vivo la fiesta del mundo, me voy al carnaval. Voy al carnaval ahora. Ahora creo que está por venir el carnaval. Si no pasó ya, no sé las fechas. ¿Cuántos cristianos van al carnaval? Aún participan en el carnaval. Pero dicen que son cristianos. ¿Cómo va un cristiano a participar del carnaval? Es decir, que nosotros tenemos que acompañar nuestra fe con la declaración, con la confesión. Y la confesión la tenemos que respaldar con nuestros hechos. Tenemos que demostrar con la vida lo que nosotros somos o lo que Dios hizo de nosotros. Por eso, hermanos amados, espero que usted haya entendido esta palabra. Nosotros somos de la fe, vivimos por fe, andamos por fe, nosotros, no los de la gracia. Nosotros ya no vivimos por obras, si bien las obras se manifiestan en nosotros, pero no, ya no son nuestras, ya son del Señor, son las obras del Espíritu. Porque dice que Dios preparó obras de justicia para que anduviésemos por ellas o en ellas. Pero son las obras del Espíritu Santo en nosotros. No podemos jactarnos que nosotros hicimos algo, eso lo hace el Espíritu en nosotros. Entonces ya no somos nosotros los que obramos, sino que es el Espíritu de Dios a través de la gracia, a través de la vida de Dios que está en nosotros. Las obras que nosotros pudimos hacer ya se terminaron. Nosotros hemos muerto a la obra, a nuestras obras. Ahora son las obras de Dios las que se manifiestan en nosotros o tendrían que manifestarse. Lo justo vivimos por fe cuando creemos la palabra de Dios, cuando confesamos la palabra de Dios y cuando manifestamos la palabra de Dios. Tenemos que manifestar lo que hemos creído. Si no manifestamos lo que hemos creído, entonces nuestra fe es vana, no produce nada. Que el Señor bendiga su vida, hermana, hermano. Ahora viene el hermano Nicolás de Virrey del Pino con su esposa. El Señor bendiga grandemente su vida, hermana, hermano. Vamos a hacer una oración por los enfermos. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora para pedirte, Padre amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que tú, Señor, estés sanando toda enfermedad en los cuerpos de aquellas personas que están enfermas, de todo tipo de enfermedades, en aquellos que están creyendo, en aquellos que están declarando, en aquellos que han decidido, Señor, dejar, Señor, todas aquellas hierbas, todos aquellos medicamentos, porque han creído que tú le has sanado. Señor, sana sus cuerpos. Señor, libéralos, Señor, de toda enfermedad. Oh, Señor, ayúdame también a mí, Señor amado. Padre Santo, en el nombre de Jesús declaramos que tú llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz del Calvario. Señor, que tú, Señor, sufriste por medio de nuestras enfermedades que has llevado en la cruz, sufriste una muerte terrible. Señor, gracias por habernos hecho libres de toda enfermedad, de todo dolor, porque eso va a ser así. Si no lo alcanzamos en esta vida, lo alcanzaremos en la otra, pero lo alcanzaremos, Señor, porque tú lo hiciste una realidad. Bendice, Señor, bendigo también a todas aquellas personas, Señor, que están enfermas, doloridas en su cuerpo físico, en sus piernas, en sus riñones, en cualquier parte del cuerpo. Y lo declaro sano, por tu poder, Señor, por tu poder, por tu sacrificio que tú hiciste hace 2000 años atrás. Señor, sánalos, Señor, libéralos de ese dolor que lo atormenta, de esa angustia, Señor, que la atormenta, Señor, Señor, de ese insoportable dolor que tiene en su cuerpo. Tú puedes liberarle y sanarle. Señor, hazlo por amor a ti mismo
y como recompensa de la fe que han tenido en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos amados. Nos estamos viendo el día lunes de 9 a 10 de la mañana. Un abrazo. Aquella que al ver si alguno ha caído